Rubén Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a ver, los generadores de odio, hay sensación de impunidad, de inseguridad, porque vamos a ver, la última hora pasa por Miguel Frontera, una jueza le absuelve de los delitos de los que se le acusaba, y vamos a ver porque Pablo Iglesias, Irene Montero, durante meses con Frontera delante de su casa, grabando y al final absuelto, pero es que incluso se dice, ha prescrito si hubo injurias por insultar y todo esto. ¿Cómo te quedas, Rubén? ¿Hay Bueno, indefensión, hay inseguridad? ¿Cómo lo ves? yo creo que es una impunidad la que pueden estar sintiendo ahora los ultras. Pablo Iglesias y Irene Montero no estaban solos en esta causa. Había un fiscal que pedía años de prisión, incluso la pena que pedía era superior a la que solicitaban ellos dos como acusación, y a uno se le queda con la boca abierta a ver esta sentencia, porque he leído la sentencia y realmente alucino con algunos elementos que se plantean. Este señor estaba indignado con la gestión de la pandemia y el hombre iba allí porque había mucha gente, era uno más. Él gritaba, pero es que también había gente de Podemos que pegaba gritos alrededor, más o menos era lo mismo, no tiene tanta importancia, y lo que fueran insultos entiende la jueza que está prescrito. Prescrito, pues no tengo muy claro por qué. Supongo que van a recurrir las dos víctimas y esperemos que un tribunal superior sí acabe condenando, pero llegar a plantear que este hombre pasaba por allí, era uno más y no el líder, cuando la propia prensa ultra lo presentaba como el cerebro y líder de las caceroladas, pues realmente es alucinante decir que no hay ninguna prueba al respecto y no hay más que ver, pues, estado de alarma. Javier Negre contándolo, diciendo que él era el cerebro de todo. Sí, sí, lo estamos viendo ahora mismo, efectivamente, esa captura en la cual él, efectivamente, ya le presentaban como el que estaba organizando, como que era el cerebro de las concentraciones frente a la casa de quien entonces era vicepresidente y de quien entonces era una ministra, eh, enfrente de un domicilio con niños dentro, pero aún así se considera que era, bueno, pues que un motivo de protestar en mitad de una pandemia. Pero hay capturas, hay elementos en los cuales incluso a él le señalaban como organizador. Bueno, es que si una jueza no aprecia el delito de acoso, por ejemplo, no aprecia el delito de intromisión en la intimidad, publicación de fotos íntimas, independientemente de lo que se vea o no, pero está grabando el interior de una vivienda y eso no se puede hacer, no se pueden difundir esas grabaciones. La jueza no ve nada, compra todos los argumentos del abogado de Frontera y, en cambio, no hace ningún caso al argumentario de la fiscalía. Bueno, eso es lo que tenemos. Yo tengo cierta confianza en que habrá un recurso y que el recurso se ganará, independientemente de a cuánto pueda llegar a ascender la pena, porque realmente leo la sentencia y estoy absolutamente perplejo por el argumentario de la jueza. Ujú. Se dice incluso que llega a grabar Miguel Frontera, incluso graba lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda, pero también eso queda impune. Es decir, hay prescripciones, hay una consideración de que realmente no hay un acoso. La jueza plantea que lo que se graba no tiene importancia. Y claro, si a ti te están grabando dentro de tu vivienda en cualquier momento, sabes que te están grabando y sabes que se va a publicar lo que te están grabando, pues tú no tienes intimidad ninguna dentro de tu vivienda. ¿Qué más da incluso que lo que te hayan logrado grabar en un determinado momento no tenga una gran relevancia en contra de tu intimidad, incluso si eso fuera verdad? Es que sabes que te tienen localizado, que te pueden seguir grabando y no hay ninguna protección al respecto. Bueno, no es acoso, no hay injurias porque están prescritas, no hay nada. Es decir, vuelvan ustedes a Galapagar, sigan haciendo lo que hacían. Y no, yo creo que no podemos consentir esto y ojalá, insisto, en que los jueces en la instancia superior determinen que sí hubo delito. Es que yo creo recordar que en el caso de Ábalos también le grabaron en una terraza, ¿te acuerdas? Y en Sí, ese y caso, incluso Ábalos, también recuerdo el caso de Ignacio Escolar. Es decir, ha habido casos en los cuales se ha grabado dentro y la la consideración vía ha civil, sido distinta la consideración. Ábalos recurre a la vía civil, que es mucho menos difícil, siempre difícil, pero mucho menos difícil de ganar que la vía penal. Bueno, yo también lo he intentado en vía penal en varias ocasiones contra ultras y no me ha salido bien. La última que tengo, lo sabes, es contra Vito Quiles por injurias y calumnias. Ya veremos qué es lo que ocurre. Yo lo tengo claro. Si no sale bien, si tienes recursos económicos, te tienes que ir a la vía civil, pero en el caso de Pablo Iglesias e Irene Montero, yo creo que es el caso más brutal de acoso que se ha producido en nuestro país contra políticos, no digo por parte de Miguel Frontera, digo en general los mensajes que se lanzaban, mensajes de odio y esa peregrinación hacia la vivienda con unos ataques que yo creo que fueron absolutamente descomunales y que eso no puede quedar impune. Es que no puede quedar impune si realmente creemos que estamos viviendo en una democracia y donde además hay supuestamente separación de poderes. Yo leo, te insisto, la sentencia y alucino con el argumentario. Rubén, teniendo en cuenta que representas a una organización en defensa de la ciudadanía, yo te quiero preguntar, vamos a ver,
Depende a veces de según qué juez o jueza te toque, depende de quién seas, porque en este caso estamos hablando de esta jueza de Madrid, estamos hablando de dirigentes de Podemos. ¿Eso influye? ¿Puede influir? Pero vamos a ver, es que la concepción de que el juez aplica directamente el derecho como si fuera una máquina es absolutamente imposible. Primero, somos seres humanos. Los jueces pueden tener distintos criterios. Cada persona puede tener un criterio diferente en la aplicación del derecho. ¿Y por qué hay sentencias que se revocan o sentencias de absolución que luego se convierten en condenas? ¿Por qué un juez dice una cosa y una audiencia provincial dice otra? Y un tribunal supremo dice otra cosa y un constitucional dice otra. Porque cada juez puede tener un criterio. Y hay ocasiones en que los criterios son radicalmente opuestos. Por tanto, hay determinados elementos que yo no sé si están relacionados con el derecho o con otra cosa, que en determinados jueces se aplican. Y mira, últimamente están trascendiendo determinados mensajes que se han grabado a jueces donde está claro que tienen una ideología que aplican dentro de las sentencias judiciales, que no digo que este sea el caso, pero hemos conocido ejemplos clarísimos. Y lo que se ha vivido dentro de esa formación política y sus dirigentes, de causas que se han intentado perpetuar en el tiempo para mantenerlas abiertas cuando no había absolutamente ningún indicio desde el minuto uno de ningún delito, pues está claro que ahí algo detrás ha tenido que haber. Ujú. ¿Crees que ahora mismo, con los casos que tenemos continuos de este tipo de gente que se está manifestando, que está difundiendo bulos, etcétera, etcétera, se está generando determinada indefensión, inseguridad? Sí, Porque hay quien puede decir, miedo no tienen, porque si luego la justicia realmente o no actúa o actúa lenta o las condenas que hay no son suficientemente como duras como para pensar, "Uf, vamos a dejar de hacer esto". Es decir, ¿crees que no están siendo sentencias o condenas para que se piense en el difundir bulos, el generar odio, el acosar? incluso sentencias condenatorias donde la indemnización es absolutamente ridícula. También vienen de manifiesto el que, bueno, si hago lo que hago, me forro a costa de lo que hago y luego tengo que pagar 4.000 euros de indemnización, pues oye, me sale a ganar. Si esto es lo mismo que cuando denunciamos que las sanciones a empresas por fraude son ridículas y no afectan en absoluto y van a seguir haciéndolo, pues con esto es lo mismo. Por tanto, los jueces deberían calibrar mucho mejor cuando se trata de prácticas de acoso, de atentados contra el honor, injurias, calumnias, etcétera. Las difamaciones se tienen que pagar caras, sobre todo cuando tienen mucha repercusión. Y luego, hay perfiles que son capaces de ir a tribunales porque tienen capacidad económica, el respaldo de un partido político, etcétera. Pero hay otros perfiles, y yo tengo muchos amigos que son víctimas de acoso, de difamaciones, de bulos, que no tienen capacidad para irse a los tribunales, no tienen dinero para hacerlo, no pueden arriesgar su dinero para luego acabar perdiendo y que los condenen en costas. Por tanto, justicia para ricos y a veces justicia que yo creo que no es precisamente justa a la hora de dictar las resoluciones. En el caso de Miguel Frontera es curioso porque, claro, al mismo tiempo que iba ocurriendo esto, que iban produciéndose esas concentraciones frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero y sus niños, iban llamando a suscribirse a canales, iban llamando a suscribirse generando también gente que se unía a ellos, generaban una simpatía. Fue un efecto reclamo, un efecto llamada para suscriptores, por ejemplo, para retransmisiones que hacían, para vídeos que grababan. Es decir, eso Que esto es un reporta unos negocio. beneficios. Es que esto es un negocio. O sea, no solamente se trata de atacar a un gobierno porque te caiga mal la izquierda, porque quieres favorecer a la derecha, sembrar bulos para que tengan más votos PP y Vox. No, no. Esto es un negocio. Se gana muchísima pasta, se mueve muchísimo dinero a costa de los bulos, los insultos, el acoso a políticos de izquierda. Se gana muchísimo dinero. Se creó el canal de Negre, Estado de Alarma Televisión, que ha lanzado multitud de bulos y Facua y yo hemos sido víctimas de muchos de ellos. Y es un negocio, se ha ganado mucho dinero a nuestra costa con el tráfico, con las suscripciones, etcétera, etcétera. Y si le sale a cuenta, porque luego no les sale el tener que pagar altos costes de sanciones judiciales, de indemnizaciones, etcétera, pues el negocio está servido y se va a perpetuar en el tiempo. No podemos acabar con el negocio, pero podríamos lograr al menos a base de demandas o querellas, indemnizaciones, pagos de condenas en costas. Pero mira, es muy difícil, las cosas como son. Esta era una sentencia, yo creo, clave dentro del acoso que sufrió esta familia y sobre todo sus hijos pequeños, y al final nos encontramos con lo, bueno, al final nos encontramos con lo que nos encontramos en esta instancia. Yo insisto en que creo que habrá un final con condena si recurren y creo que van a recurrir. Pero de momento ahí está esta decisión de esta jueza Efectivamente. y queda el tiempo y queda el recurso. Rubén, hay más casos. Por ejemplo, Cristina Seguí se enfrenta también a una petición de condena de 4 años y medio, ¿verdad? En este caso, por difundir los datos de un menor. Sí, Cuéntanos. dos peticiones de condena vinculadas a prácticas en las que difunden datos de menores. La primera, juicio que hubo hace un par de semanas, a punto de salir la sentencia, más de 4 años de cárcel pide la Fiscalía por haber difundido la imagen, la identidad de menores víctimas de violación, acusándolas de mentir, de habérselo inventado y de que querían ganar dinero
con este invento. A los violadores los condenaron, a ella la han juzgado, yo declaré como testigo porque en Facua aportamos las pruebas a la fiscalía de lo que ella difundió en las redes, fue trending topic y bueno, la niña, su madre ha llegado a decir que intentó suicidarse, ha cambiado de instituto 2 veces, está en tratamiento psicológico. Esta niña lo ha pasado y lo sigue pasando extraordinariamente mal porque una tipa de la ultraderecha decide que tiene que ponerla en el foco para decir que, bueno, que como los violadores no eran magrebíes, pues quizás entonces no eran violadores y la niña se lo está inventando todo. Fue una auténtica aberración lo que ocurrió, la han juzgado, ya veremos cómo es la sentencia, pero es que ahora nos acabamos de enterar de que hay otra causa Sí, pero parecida antes de en la contaros esta que... causa, entonces, por contar bien claro, que Sí, nos quede bien claro el caso este que acabas de contar, con Cristina Seguí de por medio. ¿Cómo es la historia? Perdona, ¿cómo es? bueno, la historia es que ella se hace con un vídeo que difunden las niñas a través de sus perfiles en Instagram, en un story que era para sus pocos seguidores, pero ella se hace con el vídeo, lo difunde a través de su cuenta de Twitter y Telegram, luego lo debate, entre comillas, con Javier Pero Negre. un Javier vídeo que hablaba de qué o que mostraba qué. Las niñas contando que habían denunciado la violación. Las niñas, si no las conoces, no tienes el contexto, pero Cristina Seguí le da el contexto explicando que en el vídeo hablaban de que se estaban inventando una violación. En realidad hablaban de que habían sufrido una violación y la habían denunciado y habría juicio y había trascendido a los medios. Ese vídeo lo difunde y luego en un programa con Javier Negre, en Estado de Alarma TV, empiezan las dos a burlarse de las niñas y Negre llega a decir que se merecen una hostia, que estaban creando pruebas falsas, a los violadores los acaban condenando y yo confío en que a Cristina Seguí la van a condenar igualmente. Hay, por un lado, un delito posible de revelación de secretos por difundir el vídeo de forma ilícita y otro, que creo que es mucho más contundente, que es el delito contra la integridad moral con agravante de género. En este caso ya veremos a cuánto asciende la condena. La Fiscalía pide unos cuantos años de prisión. Yo creo que en los próximos días va a salir la sentencia. Esa es la causa juzgada. Y Dices que hay otra. Ujú. la nueva, la que acaban de contar el diario.es y el Plural, consiste en que esta señora difunde Cristina Seguí. también Cristina Seguí difunde a través de su Twitter y a través de la televisión de bulos de Javier Negre, difunde que hay una bebé robada que se le ha entregado a 2 homosexuales y todo eso lo plantea como una aberración, vincula irregularidades del gobierno de Compromís y el PSOE y empieza a trasladar bulos también con tintes homófobos, según el escrito de la Fiscalía, que igualmente por la difusión de información privada llega a dar imágenes de la menor, imágenes de los padres adoptivos, de la pareja que adopta a la niña, que son padres de acogida, da datos relativos a la profesión, al lugar de residencia. Esa información se entiende también que incurre en distintos delitos. Igualmente la fiscal pide más de 4 años de prisión, pero esto todavía no se ha celebrado el juicio. Está todavía pendiente de que finalice el procedimiento hasta que se establezca ya la fijación de fecha para un juicio. Tremendo, tremendo. Hay otro caso, el de Alvise, que también tiene ya sus condenas, pero curiosamente, ojo, eurodiputado, porque esta gente ahora, claro, se están metiendo en el mundo de ser representantes políticos y van como de periodistas. Pero claro, para saber de qué pelaje estamos hablando, bueno, pues ahora mismo eurodiputado y de lo primero que hace es desearle a Marine Le Pen, a la extrema derecha francesa, pues que le vaya muy bien en la próxima cita, que es la segunda vuelta, donde se está jugando ser la presidenta. Decía esto Alvise. Le deseo mucha suerte a Marine Le Pen el próximo domingo. ¿De quién estamos hablando con toda esta gente? Porque es extrema derecha de manual, pero al mismo tiempo con apariencia de periodismo, de política, que ya están jugando un papel en la política. Esto es un peligro. Bueno, son gente que viene también de formaciones de derechas o de extremas derechas, que están muy curtidos en la difusión de bulos, que han hecho experimentos interesantes a nivel sociológico durante la pandemia para ver cómo les funcionaban los bulos, lograban suscriptores con los bulos, lograban donaciones con los bulos, lograban ganar dinero con los bulos, los han convertido en un negocio y ahora los convierten en política, que igualmente es política barra negocio. Ahora es un representante público en la Eurocámara y ahora plantea que va a dar difusión a cosas que son auténticos escándalos y que le es un adalid en la lucha contra la corrupción. Bueno, yo me he encontrado muchos adalides en la lucha contra la corrupción y algunos ha acabado un tanto regular. Ya veremos este señor qué es lo que ocurre. Lo que sé es que tiene por fin una condena firme del Tribunal Supremo por haber difundido ilícitamente imágenes íntimas de la periodista Ana Pastor en un almuerzo. Él está ostentando que al final 7.000 euros no son nada. Y bueno, casi como que le da igual, ¿no? Hay también una condena por haber difamado a Ábalos. Lo que ocurre es que está revocada por un error en la notificación. Ese juicio se va a tener
que volver a celebrar. Haya otra condena por haberse inventado que Carmena tenía a su disposición un respirador y era falso. También está pendiente de la revisión por parte del Tribunal Supremo. Bueno, vamos a ver qué va ocurriendo con esas causas. Yo he tenido que demandar igualmente al vice porque me montó un bulo en la pandemia. Igualmente, bulo / negocio con el que captaba seguidores. Dijo que yo había cometido una larga lista de delitos porque con Facua desmontamos una página web donde estaba capturando una información que luego se publicaba sin querer, pero de forma contraria a la ley de protección de datos, puso al descubierto datos de los clientes de la web que puso en marcha y me montó pues una campaña para intentar trasladar la idea de que yo le había hackeado la web, que había incurrido en muchos delitos y que me merecía más de 10 años de prisión por ello. Bueno, vamos a ver también qué ocurre con mi caso, que está muy inicial y que es por vía civil, es intromisión ilegítima en el derecho al honor, la vía que he utilizado en este caso. Señoras, señores, hay muchos tipos de guerras, si quieren llámenle desafíos, pero en el tiempo que vivimos, uno de los que se está disputando es este, el de la posverdad, el de los bulos que se generan, que crean un caldo de cultivo, corrientes de opinión y que pasa demasiado tiempo hasta que finalmente, si es que se desmienten o si es que llega una condena, han generado ya una confusión, han generado adeptos, han generado suscriptores, han generado un negocio, han generado votantes. Hay guerras que se disputan con armamento, hay otras que se están disputando de otra manera. Y en el tiempo que vivimos, como cuento en El precio de la verdad, uno de los aspectos que está en juego claramente es lo que es cierto, lo que es mentira y lo que eso reporta. Yo estoy en Cádiz, por cierto, donde este miércoles 3 de julio hablaré del precio de la verdad en la universidad, en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, en el antiguo edificio de la Bomba, edificio de la Constitución de 1812. Y desde aquí, desde Cádiz, afirmo lo que llevamos tiempo contando, la alerta sobre un conflicto, un desafío que vivimos ahora mismo. Estamos hablando de gente peligrosa y de comportamientos peligrosos que están marcando claramente corrientes de opinión y tendencias políticas y de pensamiento. Eso es así, Rubén. Las mentiras son muy fáciles de viralizar, dan mucho dinero, es muy fácil propagar un bulo, es muy fácil disfrazarte de periodista. Cristina Seguí, por ejemplo, dice ahora que es periodista. Vito Quiles dice que es periodista. Y mira, el ser periodista no te lo da ni tan siquiera tener el título. Si al final a Vito Quiles le dan el título y aprueba la carrera, eso no lo convierte en periodista. Para ser periodista tienes que practicar el periodismo. Y lo que hacen estos perfiles no es periodismo, es otra cosa muy diferente. Es el negocio de la difamación, de los bulos. Insisto, se gana mucho dinero con los bulos. Cuando eres un buen periodista lo puedes tener más complicado para ganar dinero, para ganarte la vida dentro de la profesión. Pero cuando te dedicas a lo otro, te puedes forrar perfectamente porque es muy apetitoso el mensaje tan escandaloso del bulo, de la corrupción, todos son corruptos menos tú. Estás lanzando una serie de mensajes atractivos para cierta parte de la población que al final te compra el discurso y se lanzan incluso a donarte dinero porque quieren que sigas luchando contra esa corrupción salida de tu imaginación absolutamente ficticia en la que estás destruyendo reputaciones, a fin de cuentas, de gente que no ha hecho lo que tú te inventas que ha hecho. Y hay casos en los cuales puede que generen o que publiquen 3 verdades con 7 mentiras, y como hay 3 verdades, ya las 7 mentiras, ¿qué? ¿No? Esto es Efectivamente. ¿no? Como aquello que decían, ¿no? Del rey emérito dejarle que hizo cosas buenas ya, y todo lo malo que hizo, que es mucho más, ¿qué pasa? Que queda impune. Y en el caso de Miguel Frontera lo que generó, sin duda, esas concentraciones que para la extrema derecha fueron claramente un reclamo y motivo de celebración. Ojo que al final, cuando Iglesias deja la primera línea de la política, entre otras cosas dijo esto, ¿no? Que le estaban amargando la vida con esta situación, pero ahora mismo queda impune. Este es el panorama que tenemos. Rubén, por cierto, estando aquí en Cádiz, yendo por aquí, por las calles, hay una realidad que me ha hecho recordar lo que ocurría en las últimas horas. Precisamente saltaba la noticia en Barcelona, 2 hermanas que se suicidaban antes de ser desahuciadas. Aquí también me he encontrado con carteles que están hablando de lo que está ocurriendo con los pisos turísticos, con el encarecimiento del precio de la vivienda. Te pregunto por esto también, porque hay gente que se siente indefensa. Y estamos hablando con el trasfondo de ese suicidio de 2 personas que se investiga como relacionado a previo a un desahucio. Por aquí, por Cádiz, estoy viendo lo que estoy viendo en otras ciudades, gente que está movilizándose para que se haga algo. ¿Qué está ocurriendo con el precio de la vivienda y el Bueno, estamos turismo? movilizándonos, yo creo que en cada vez más ciudades. Hace unos días en Málaga hemos participado en Facua y muchísimas organizaciones en una movilización masiva porque están echando a la gente, echando a los vecinos de sus barrios con esa turistificación tan peligrosa. Estamos convirtiéndonos en ciudades de servicios plegadas a intereses de la gente que viene de fuera, pero sin pensar en los intereses de la gente que vive dentro, ¿no? Y sobre todo de las personas mayores, de las personas menos pudientes. Y luego vienen también los desahucios vinculados a ello, edificios donde se intenta echar a los inquilinos porque se va a ganar muchísimo más dinero a costa del alquiler turístico, edificios enteros que quieren desalojar para montar hoteles, por ejemplo. Eso es muy peligroso. Habría que
tener una mayor vigilancia del cumplimiento de la ley, habría que dar más amparo a estas personas que a veces acuden a una administración y dicen, oiga, yo creo que lo que me están haciendo no es del todo correcto, asesórenme, y quizás la administración no se centra en tener una vigilancia sobre esos abusos que se dan, ni que decir tienen, de casos de desahucio, donde hay veces que también los jueces meten la pata a la hora de desarrollar las prácticas de indagación en el origen del desahucio y en las cláusulas irregulares que puede haber en muchos contratos de compraventa de viviendas, de hipotecas, etcétera. Ujú. Claro, porque estamos ante uno de los retos del tiempo que vivimos. Cada vez más fondos de inversión, grandes propietarios, gente que está haciendo negocio con la vivienda. El turismo, bueno, pues está haciendo que haya una oleada de turistas hacia España, pero al mismo tiempo, pues hay encarecimiento de precios, barrios donde lo que era el pequeño comercio se convierte en vivienda, se calienta la burbuja, gente que no puede acceder, gente que está viendo cómo le exigen auténticas burradas y gente en noticias que están apareciendo, pues también, sí, de desahucios previos bueno, a casos dramáticos y al final incluso suicidios. Sí, en mi barrio han cerrado hace poco un bar tradicional y han abierto un McDonald's. Hay multitud de barrios donde vemos cómo los edificios de vivienda, donde quedaban ya unos pocos abueletes, a esos abueletes los largan, los convencen de que se vayan, a veces con absolutas malas artes, y acaban convirtiendo el edificio en un hotelito, ¿no? En un alquiler turístico puro y duro. Hay poca protección en ese sentido para las familias y yo creo que ahí todos los partidos deberían de reflexionar sobre cómo hay que limitar, acotar de una vez el número de viviendas turísticas que existan en las ciudades, incluso la prohibición o la prohibición a la ampliación. Las comunidades de propietarios tienen resortes, ojo, tenemos fórmulas para aprobar cambios estatutarios y prohibir que ningún piso que no sea de alquiler turístico hoy pueda ya serlo en el futuro. Yo creo que poco a poco también los grupos de vecinos, el colectivizarnos es clave aquí para autodefendernos, ¿no? Y es uno de los elementos importantísimos que planteamos las organizaciones de la sociedad civil, que el colectivo, el arroparnos unos a otros, el indagar fórmulas para combatir esto, pues puede acabar intentar, digamos, frenando lo que está pasando. No vamos a acabar por completo con ello, pero podemos ir dando pasos en nuestro favor. Si vamos a nivel individual, seguro que lo vamos a tener mucho más complicado para evitar desahucios, para evitar que nuestros edificios de vivienda sean escándalos permanentes porque no hay más que turistas borrachos a los que no les preocupa el molestar a los vecinos, etcétera, etcétera. Complicado lo que dices en una sociedad cada vez más individualista, cada vez menos unida en torno a causas comunes, esa es la realidad. Eso por una parte y por otra, más allá de apelar que sí, a que la gente se una. Ojo también, hablabas de los políticos, la capacidad o no de hacer medidas. Cuando hay lobbies y hay grupos importantes económicos, de fondos, que uno dice hasta qué punto realmente le están poniendo el cascabel al gato o realmente no hay capacidad o hay O al presiones, hay revés, porque movimientos de lobby. hay políticos que dicen ser de izquierdas que están encantados con que vendan fondos de inversión que vienen a España a invertir, a ver que somos un gran país. No, mire usted, vienen a forrarse a costa de nosotros, no vienen a hacernos ningún favor, y esos mismos fondos de inversión son los que echan a la gente de sus casas, son los que desahucian, son los que convierten nuestras ciudades en algo que no es lo que nos gustaría tener como modelo de ciudad. Pero bueno, si no cambia el chip ciertas formaciones de la izquierda, pues ni que decir tiene en la derecha lo que va a ocurrir. Y eso del colectivo, de colectivizarnos, es precisamente contra lo que lucha últimamente la derecha. Está denostando de eso del colectivo, el colectivo LGTBI, colectivizarnos. Son mensajes que lanza Ayuso, no solamente los lanza Vox, porque no les gusta el que nos unamos como colectivo para enfrentarnos a los que abusan, para enfrentarnos a los que nos atacan, nos insultan, nos difaman, nos discriminan. Eso no le gusta a la derecha, no le gusta al colectivo, porque si nos tienen sueltos a nivel individual, es mucho más fácil tenernos controlados, domesticados y atentar contra nuestros intereses. Lo que es una realidad es que la vida y la política va más allá de los partidos. Las asociaciones, los movimientos, los colectivos van más allá de que esto sea una partidocracia, porque al final se pueden defender causas comunes más allá de los partidos. Hablabas también de Ayuso. Es curioso también, no sé qué, claro, hay una relación muy evidente, negocio privado de la sanidad. La noticia está que contaba el diario.es. La pareja de Ayuso pagó 500.000 a un alto cargo del grupo Quirón, Sanidad Privada, para una empresa que facturaba menos de 30.000 euros. De nuevo aquí aparece Quirón, el compañero de Ayuso, la sanidad privada, los negocios, los pelotazos. Sí, bueno, es que lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con Ayuso, yo creo que es el mayor de los escándalos que nos podemos encontrar en la vida política española en estos momentos, pero es la líder del PP, es la líder del PP. Yo creo que Feijóo está ahí de adorno, ella es la líder de facto, es la que dicta lo que le dictan, lo que tiene que hacer, y realmente escándalos que tendrían que estar permanentemente ocupando portadas, ocupan algunas portadas, pero no todas las que deberían, porque hay demasiados medios que reciben mucho dinero de la Comunidad de Madrid para hablar bien del gobierno de Ayuso y para hacerle public reportaje. Rubén, sé que querías comentar como portavoz de Consumidores Facua el tema del IVA y los alimentos
Cuéntanos, porque estás mosca con esto. Bueno, lo estabas comentando antes, ¿no? Todo lo que está pasando que de alguna forma está empobreciendo a las ciudades y empobreciendo a los ciudadanos. En el caso de los alimentos, yo creo que aquí han encontrado una fórmula a las grandes empresas alimentarias y los supermercados para inflar beneficios con las coyunturas también de crisis, con la coyuntura de la invasión rusa de Ucrania como punto de partida. Está subiendo toda lo bestia y el gobierno, que este gobierno dice que es de izquierdas, no está haciendo gran cosa. Eso de que me suba el aceite de oliva casi un 200% y me digan, le vamos a quitar el IVA. Oiga, pero de verdad, ¿piensa que esto es una medida seria? ¿Piensa que porque a mí me quiten el IVA de un producto que ha subido un 100 o un 200%, eso a mí me alivia, me resuelve el problema? Es tomarnos por idiotas. No quieren tener otra solución porque la solución existe, que es intervenir los precios de verdad. Decirle a las cadenas de supermercados, oiga, usted no puede vender por encima de X el litro este producto o X el kilo este otro producto, pero no se quieren enfrentar a las cadenas de supermercados que yo tengo la percepción de que mandan más que los partidos que gobiernan. Uno, porque no tiene capacidad quizás Sumar o las formaciones que están dentro de Sumar, o porque no presiona todo lo que debería al menos en el terreno discursivo. Me gustaría ver más al ministro de Consumo lanzar mensajes criticando las grandes subidas de precios y pidiendo medidas, y otros porque creo que están más alineados con los intereses de esas grandes cadenas de supermercados, como ocurre con el ministro Planas, que no hace más que tocarle las palmas y decir que están esforzándose mucho por ajustar los precios y luego nos encontramos con que son precios con márgenes inflados. Lo cierto es que pasa el tiempo y vemos noticias que son muestras o al menos sospechas de que los grandes, los poderosos, o se les toca poco o son intocables. Uno llega ya a Absolutamente. pensarse si realmente se les puede tocar. Y mientras tú y yo somos más pobres, que es el problema, porque tú a lo mejor o yo puedo ganar algo más de dinero que hace un par de años porque haya subido mi salario conforme al IPC, etcétera, etcétera, pero es que con el dinero que yo gano y con el dinero que gana casi todos los que nos están viendo, no les da para comprar lo mismo que hace 2 años, porque es que ya nuestro dinero vale menos, entre otras cosas porque ha subido mucho la cesta de la compra, que yo creo que es un porcentaje brutal del dinero que nos gastamos cada mes, ¿no? En comer, en que coma la familia. Bueno, están empobreciéndonos poco a poco, no nos acabamos de dar cuenta, pero aquí hay gente que se está forrando a costa de que nos empobrezcan. Esos dioses del siglo XXI, como el señor Roig, al que tanta gente aplaude, pues bueno, ese señor se está forrando a costa de subir precios. Presidente de Mercadona. Exacto. En fin, Rubén, ¿algo más que añadir? Bueno, que colectivizarnos, te insisto, si tenemos más capacidad, más recursos, si tenemos más gente en organizaciones como Facua, con los movimientos vecinales, La Paz, sindicatos de inquilinos, si tenemos más gente apoyándonos, vamos a tener más capacidad de hacer cosas, de frenar irregularidades, de llevar empresas a los tribunales, de conseguir multas, pero eso es esencial. Y tú dabas también antes una clave. Hay mucha gente en la izquierda que se ha convertido en fan, algunos en fanáticos de partidos políticos de la izquierda. Oye, y está muy bien que haya gente que se haya llegado a enamorar de partidos, ¿no? Luego se ha podido llevar o no decepciones. Pero no olvidemos a los movimientos sociales, no dejemos abandonadas a las asociaciones de vecinos, no dejemos abandonados a los sindicatos, a las asociaciones ecologistas, de consumidores. Es que lo colectivo en el ámbito de la sociedad civil es absolutamente esencial. No podemos desarmar a la sociedad civil porque pensemos que la clave está en los partidos. No, no. Esto no es una partitocracia, no podemos dejar en manos de los partidos la vida política del país, tenemos que ser los colectivos también los que influyamos, si no, mucho peor nos va a ir de lo que nos va. Gobierne Sí. uno de derecha o gobierne uno de izquierda. Uno puede votar o simpatizar o ser militante de un partido político o de otro y cuando llegue la cita con las urnas o cuando tenga que ir a sus asambleas, eso está ahí, pero eso no quita para que uno pueda estar movilizado con otro tipo de causas. Uno se puede movilizar con la cultura, con asociaciones, con movimientos, hasta con la familia. Uno puede crear conciencia y las cosas no cambian únicamente, y ya no te digo nada por el culto a los líderes o por el tipo de guerritas que a veces se ven mediáticas, por determinados espectáculos televisivos. Uno puede estar más movilizado o hacer mucho más por la sociedad, pues en movimientos cívicos, en movimientos de apoyo, movimientos solidarios y apretar sin duda, en unos tiempos muy convulsos en los cuales, pues eso, al que lanza bulos se le llama periodista o llega a ser político. Hay grandes tenedores de vivienda que están haciendo pingües beneficios, lo mismo está ocurriendo con empresas, bueno, de las más importantes, los fondos de inversión, etcétera, y los de arriba y los de abajo, una vez más. Rubén, pues nada, que muchísimas gracias. Desde aquí, desde A ti, Cádiz, un saludo desde Andalucía. Y nada, voy a estar este miércoles en Cádiz y el sábado en Gijón, en la Semana Negra, el sábado 6 a las 7:30. te has hecho un Willy Fox, ¿eh? Bueno, no me queda otra. Tú antes decías, hablabas antes Absolutamente. de la diferencia de ingresos, etcétera. Y ahí estoy de correcaminos, por así decirlo, que es lo que queda, Pues sin nada, que vaya muy rendirme. bien. Un Rubén, abrazo. muchísimas gracias por este rato. Hasta Seguimos en otra. contacto. Gracias.